Y me da mucho gusto saludar esta mañana a Marco Oviedo, Estrategia para América Latina de XP Investments. Marco, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, muy buenos días, Rodrigo. Qué gusto saludarte, Marco. Oye, comienzo por lo inmediato que son los mercados de capital, están cayendo fuerte en Europa, en Asia, etcétera. Obviamente, el anuncio de ayer de Donald Trump, los futuros de los mercados en Estados Unidos tampoco se ven nada bien. ¿Cómo estás viendo la reacción a propósito del anuncio de ayer de Donald Trump? Pues definitivamente sí es un cambio en el panorama de la economía mundial, ¿no? Se habla del final de la globalización. Creo que quedó muy claro cuál es la idea que tiene esta administración, ¿no? Muy agresivo en los aranceles con Asia, ¿no? Con China, con Vietnam, Camboya, en Europa, hacia Europa, ¿no? Y esto pues puede tener efectos muy negativos en la actividad económica en el corto plazo, y yo creo que es lo que está descontando el mercado, ¿no? Incluso también en la inflación, ¿no? Entonces esto puede llevar a un escenario, en el peor de los casos, que se llama de estancamiento con inflación, ¿no? Estanflación. Claro. ¿En la historia económica hay algún referente de una situación así? Obviamente McKinley del siglo XIX, bueno, pues es un ejemplo, digamos, de lo que pudiera ocurrir, pero ¿hay algún modelo que pueda, más o menos histórico, que nos pueda decir ante qué nos estamos enfrentando? No, no digamos, la historia después de la Segunda Guerra Mundial ha sido una donde la idea ha sido mayor cooperación que menos, ¿no? Yo no recuerdo alguna situación similar en donde, pues, digamos, el mayor jugador y quien ordena las piezas en el mundo, que es Estados Unidos, esté haciendo una reversión de la tendencia que se venía viendo desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, es una situación muy particular. Yo, yo estoy de acuerdo que es el final de la globalización, pero quizás sea un ordenamiento más hacia la regionalización, ¿no? Porque si tú ves también el hecho de que mantiene el TEMEC y con Sudamérica, pues fue bastante laxo, ¿no? Fue 10%, que quizá ahí hay espacio para que negocie con Sudamérica y esto se vuelva a cero. Pues quizá en América se mantenga cierto comercio, y la pregunta es eso: ¿qué va a pasar con Asia y con Europa, ¿no? Y se anticipa un mundo, porque el modelo, pues son muchas décadas de una integración global, como lo mencionas, y ayer veíamos el impacto en el precio de algunas acciones de compañías estadounidenses, y creo que de repente no se está viendo, por ejemplo, en el caso de México, no solo es el efecto de los aranceles que nos cobra la incertidumbre que paraliza la inversión, etcétera, pero además que Estados Unidos probablemente está en riesgo de entrar en estagflación, es decir, una recesión con alta inflación, es un desastre, porque además es una trampa bien complicada, porque el Fed pues, no puede bajar la tasa para estimular a la economía porque tienes alta inflación. Obviamente las lecciones de la economía nos muestran que es preferible, digamos, tratar de bajar la inflación que tratar de reactivar la economía, porque obviamente la inflación es más persistente, es mucho más complicada, pero pues eso se ralentiza obviamente aún más el crecimiento de México porque con menor arancel, sin arancel o como sea, pues la demanda de Estados Unidos disminuye porque tienes un consumidor mucho más lastimado. Sin duda alguna, ¿no? Ahí es una decisión que irá tomando la Reserva Federal, ¿no? Ellos tienen doble mandato. eh, Algunos empiezan a hablar de que esto es temporal, ¿no? Nuevamente empezamos a escuchar esta palabra transitorio, ¿no? Esto es muy particular, esto de los aranceles. Puede ser que sí sea transitorio porque es de una sola vez. Eh, Hay que ver cuáles son las ramificaciones, pero yo creo que el efecto en la actividad económica puede ser mayor, y si vemos que la caída en el empleo y en la inversión es mayor, por ahí la Reserva Federal decide recortar, ¿no? Y había un argumento ahí que leí en X de Oliver Blanchard, donde dice, bueno, Sí. al final las tasas van a terminar bajando, el dólar se va a debilitar, probablemente sí entremos en una recesión, pero eso te va a ajustar también el balance comercial, y por un momento puede ser que sí, Trump cante victoria, porque se corrija un poco
el balance comercial, pero posteriormente, cuando esto se solucione, volvemos al punto inicial y las tarifas solamente habrán, los aranceles solamente habrán generado una recesión Exacto. y sin solucionar el tema central que es lo que Trump quiere es traer más producción a Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que por eso los mercados pues están reaccionando como están, porque lo que quiere Trump pues no, es difícil que se logre y únicamente pues está generando todo este ruido, bueno, ya no es ruido, no, sino es una, realmente es un choque, ¿no? Claro. Y además es que veía y pensaba, esto no lo he leído tanto, me pareció magnífica esa explicación a la que te refieres, dice, y vuelves al punto inicial, no nada más que una recesión de por medio, decía Blanchard, que fue el economista en jefe del FMI, pero además pensaría que la tenencia de bonos del tesoro que tiene tanto, sobre todo eh, China, porque ese superávit que tiene con Estados Unidos, como no quiere llevar esos dólares y transferirlos a yuanes, y entonces el yuan se aprecia, que es lo que normalmente ocurriría, de manera casi automática fue acumulando una posición en bonos del tesoro, lo mismo en el caso de Japón, y si ese mecanismo se irrumpe porque pues ya le aplicaron arancel y si logra disminuir ese déficit comercial, pues esos bonos del tesoro ya no se van a acumular, por lo tanto en algún momento en el mercado pudieran tener que pagar mayor rendimiento, dado que un cliente grandote o dos, Japón y China, pues ya no van a estar ahí. Pero, digamos, ¿cómo ves? O a lo mejor es inelástico y el mundo va a seguir comprando bonos del tesoro, no importa qué. Y si China no los compra, alguien más lo hará en un entorno de incertidumbre. ¿Cómo ves esa parte? Esa es una buena pregunta, ¿no? Históricamente siempre ha habido otro comprador marginal en el mercado de bonos, ¿no? Digamos, China ha sido, bueno, y Japón son compradores grandes, ¿no? Lo hemos visto en el pasado que después entran otros, ¿no? Tesorerías, bancos, incluso los mismos hogares de Estados Unidos a través de sus ahorros pueden entrar y comprar más, ¿no? Eh, pero sin duda yo creo que sí va a tener un efecto en tasas y en el margen puede ser que el costo de la deuda en Estados Unidos aumente y eso pues le pegue al dólar, se vuelva a apreciar y eso haga que las importaciones pues sigan siendo baratas para el consumidor y pues no arregle tampoco el balance, ¿no? Entonces, hay muchas piezas que se irán moviendo. Eh, También había leído que, bueno, quizá esto es nuevamente, ¿no? Yo no sé si ya es una cuestión de que, como se llama wishful thinking, ¿no? Que Ujú. esto es temporal, que es para negociar y no va a durar más allá del verano. Y bueno, con Trump efectivamente no se sabe, ¿no? Claro. Desde mi punto de vista, supimos un poco más, pero sí, la incertidumbre todavía se mantiene, ¿no? Te quiero preguntar, Marco, porque me queda muy poco tiempo, pero la Secretaría de Economía en los precriterios de política económica ajustó la proyección de crecimiento para México en un rango que va de 1.5 a 2.3%. Yo lo que veo es que básicamente pues todos los datos, se acaba de publicar el coincidente y el adelantado del INEGI, los dos negativos, el indicador IMEF negativos, evidentemente parecería que México está en pues en un crecimiento económico negativo, no digo recesión porque había que ver la profundidad y falta tiempo para que sean los datos, pero ¿cómo ves esta parte de Hacienda y qué implica tener una proyección que por lo menos en mi punto de vista pues no parece, pues se vale soñar, ¿no? 1.5% de crecimiento 2025 se antoja difícil, pero ¿cómo ves, digamos, y cómo lo interpretan los mercados? Mira, yo te lo digo porque estuve en aquel lado Sí, alguna vez. Es difícil que la Secretaría de Hacienda salga con un pronóstico malo, ¿no? sí. Digamos, el Banco de México puede ser un poquito más realista, tiene 0.6. Nosotros ajustamos nuestro pronóstico la semana pasada, ya traemos una contracción de -0.5 que incluye los datos que hemos visto hasta ahora, enero y febrero, y lo que podría pasar en marzo. Hacienda quizás está esperando tener más información. Van a terminar ajustando quizá hacia septiembre que tengan que discutir el presupuesto y ahí sí pues, tener que discutir con el Congreso pues, los números que van a tener que salir para el 2026. Pero es difícil que la autoridad, digamos, hacendaria, por un tema de no generar Inse- mayor ánimo,
salir con un pronóstico malo, ¿no? Puede ser contraproducente también seguir de Sí. optimista, ¿no? Pero bueno, es difícil encontrar ese punto medio. Digo, no quiero defenderlos tampoco, pero pues bueno, Sí. el 1-5 está difícil que se logre, quizá uno todavía es posible, ¿no? Sí, la verdad, lo Digo, veo si todo remoto. sale bien, Sí, claro, si si todo sale, sale bien, pero es exacto. difícil, Sí, si en ¿no? el tercer trimestre renegociamos el TEMEC 2.0 y entonces, no sé, muchas cosas Sí, tendrían que pasar. y se viene un boom, y se viene un boom, pero yo lo veo Exacto. difícil, ¿no? Yo también. No, y entiendo lo de Hacienda, la verdad es que sí, coincido contigo. Solo que yo decía, bueno, tenían una buena oportunidad de decir de 0.5, donde está la mediana del mercado hoy, a 1.2, 1.5 incluso, pero sí acercarse más a la realidad, ¿no? Porque pues, si no van a quedar demasiado desfasados y a la credibilidad eso no le ayuda, aunque creo que todos los jugadores asumen que este efecto que mencionas pues es el que se impone. Marco, siempre un gusto platicar contigo y que seas generoso con tu tiempo. Te mando un abrazo. Igualmente, Rodrigo, otro abrazo y un saludo muy cordial a tu auditorio. Excelente día. Gracias. Ahí escuchamos a Marco Oviedo, el estratega para América Latina de XP Investments.